Previamente en la mansión Karlov. En medio de una gala organizada por Teysa, ha ocurrido un crimen que terminó con la vida de Segana, una importante miembro del combinado Simic. Gracias a la investigación de Alkisproft y la ayuda de Kellan y Kaya, lograron atrapar a la atacante, la vampiro Dimir Etrata. Los Azorios tomaron el control del caso y se la llevaron para recluirla en sus cuarteles. La fiesta prácticamente terminó después de estos eventos. Se fueron todos los invitados de la mansión. Los Selesnya se excusaron con Teysa, diciendo que ellos no tenían ninguna relación con la criminal, y no se explican por qué estaba vestida con sus colores. Los Dimir no se pronunciaron exigiendo la liberación de uno de los suyos. La agencia estaba orgullosa por el elegante trabajo de su detective estrella, y a los Azorios esto parecía molestarles. Kaya le preguntó a Teysa qué era aquello importante que tenía que decirle durante la gala. Teysa le dijo que ese no era el momento para hablar, que le dé unos días para recuperarse de los sobresaltos que han vivido. Kaya alquiló una habitación en la ciudad y comenzó a recorrer los mercados. Escuchaba a los residentes hablar y elucubrar historias extravagantes de lo que pudo haber ocurrido la noche de la fiesta. Chismes que iban desde robos en la mansión, traiciones, engaños y aventuras. Todo, por supuesto, sin un respaldo cierto. Se dio cuenta también, escuchando las conversaciones de los ravnicanos, que la reputación de los Planeswalkers estaba por los suelos. Los culpaban en gran medida de no haber estado presentes durante la invasión pirexiana. De hecho, uno de los motivos de la gala era precisamente limpiar el nombre de los Planeswalkers, pero todo se había salido de control. Estaba en una cafetería cuando llegó Kellan, diciéndole que el líder de la agencia, el arconte Esrim, quiere hablar con ella. Aceptó y emprendieron rumbo juntos. Por el camino, Kellan le dice que ha leído su expediente y que se ha enterado que es una Planeswalker. Le cuenta que él está en búsqueda de su padre Oko, que ha estado en diferentes planos, y le preguntó si lo conocía. Ella le dice que lo siente, pero no lo conoce. Lo anima a continuar su búsqueda y le promete que si algún día se cruza con su padre, le dirá que su hijo lo está buscando. Kellan le confiesa que se unió a la agencia de detectives con la esperanza de encontrar pistas, información de que Oko haya estado en este plano, pero no ha tenido suerte. Kaya llegó ante Esrim y el arconte comenzó la conversación diciendo: «No eres miembro de la agencia, pero eres una reconocida solucionadora de problemas. Los Orzhov siempre han elogiado tu trabajo». Esrim le ofrece ser parte de su equipo, que lidere la investigación de este caso, que aún no se ha resuelto por completo. No se sabe quién ordenó el crimen ni por qué, pero Kaya lo rechaza, siente que ya ha hecho suficiente y no quiere involucrarse. Se marchó. Se fue a la residencia en la que se estaba hospedando y pensó que aquí no hay más que problemas, con lo fácil que sería marcharse y buscar la tranquilidad y la simpleza en otro plano, pero se quedó, principalmente porque tiene un compromiso con su amiga Teysa. Llegó un mensajero con una nota precisamente de parte de su amiga, donde le pide que asista a la mansión Karlov para que puedan terminar en privado la importante conversación que tienen pendiente. Así que Kaya marchó a verla. Cuando llegó a la mansión, se extrañó porque las puertas estaban abiertas y nadie salió a recibirla. La conversación debe ser muy importante y estrictamente privada, si es que Teysa le ha pedido a sus sirvientes que se vayan, extremando los cuidados para que nadie tenga oportunidad de escuchar, pensó Kaya. Subió las escaleras de la mansión. Cuando estaba cerca del despacho de Teysa, sintió un olor a sangre en el aire. Apuró el paso hasta llegar a la habitación y se detuvo, tapándose la boca para contener el grito que podía sentir creciendo en su pecho. Teysa estaba allí, tirada en el suelo, junto al escritorio donde recibía sus visitas. Había estado esperando a Kaya, eso estaba claro. Tenía los ojos todavía abiertos, mirando fijamente el techo, y el mango destrozado de su bastón sobresalía de su pecho, resbaladizo por un líquido rojo, el mismo líquido que manchaba sus manos, que habían intentado sacar la lanza improvisada antes de perecer. Kaya, desgarrada, corrió hacia el cuerpo de Teysa.
Otro amigo se fue, otro cuerpo que enterrar. La habitación mostraba signos de una lucha. Una estatuilla se había hecho pedazos, probablemente a causa de una pelea, y entre los escombros del desorden, Kaya encontró un papel. Al leerlo, volvió a quedarse paralizada por el pánico. La caligrafía era claramente de Teisa. La pequeña mancha al final de cada línea era inconfundible. El guión, sin embargo, el guión era pirexiano. Kaya tenía que regresar con el arconte Esrim y decirle que después de todo estaba en el caso. Por otro lado, el detective Alkis Proft, después de un tedioso papeleo burocrático, consiguió la autorización de los Azorios para ir a visitar a Etrata a su celda. Todavía hay muchas inconsistencias en el crimen, cosas sin respuesta. La vampira tenía fama de ser de las más letales y eficientes en su trabajo, de lo mejor que la casa de Ymir tiene para ofrecer. ¿Por qué decidió acabar con una figura tan prominente de una manera tan pública? Siendo tan hábil y con el tiempo sobrado, ¿por qué no se escapó cuando tuvo la oportunidad? ¿Cómo pudo engañar a los círculos de la verdad cuando fue interrogada durante la fiesta? «Yo no lo hice», dijo Etrata. «Me colé en la fiesta porque la casa de Ymir necesitaba tener ojos allí. No tenía objetivos, no tenía asignaciones. Si acabé con ella, no lo recuerdo. No fui allí para eliminar a nadie, y no trabajo gratis». «No lo hiciste», dijo Proft. La ley en Ravnica era muy clara. Si se había utilizado control mental o magia para forzar las acciones de Etrata, ella no era más culpable que un cuchillo. Ella podría ser el arma, pero no la ejecutora del crimen. El caso permanece abierto y el enigma sin resolverse. «¿Me ayudarás a limpiar tu nombre? Júrame que me ayudarás», dijo Proft con insistencia. «No puedes arreglar esto. Soy Alkis Proft y arriesgaré mi nombre para limpiar el tuyo. Ahora jura». Etrata parpadeó y luego frunció el ceño. «En lo que pueda, tienes mi palabra». «Entonces ven, tenemos trabajo que hacer». Hizo unos simples movimientos, retorciendo los dedos en el aire, y la cerradura de la celda se abrió con un clic. «Eres una espía entrenada, puedes salir de aquí sin que te vean». Poco a poco, el ceño de Etrata se convirtió en una sonrisa. «¿Y a dónde voy?» «Mi casa», dijo, y le dio la dirección. «Te veré allá». Etrata asintió antes de salir de la celda y fundirse en las sombras. Proft se giró para irse, fijando una expresión de irritación en su rostro. «Me prometieron un prisionero», dijo en voz alta, caminando hacia la puerta, «no una celda vacía». El caos que siguió les permitiría a ambos salir.